Nuestra historia comienza en el gimnasio a gran escala de Gangnam, en Seúl. Nos encontramos en una pequeña sala de oficinas para empleados. Allí está nuestro protagonista. ¡Hola a todos! Saluda en el stream. Este es Choi Gang-hyuk, el Best Gym Rat TV. Debido a todas las peticiones hoy, haremos un mukbang de pollo a la miel y cerveza de Kicks, que han sido tendencia últimamente. Vemos que la gente parece estar emocionada mientras mira el stream. Entonces, dice el tipo, me pondré a comer. Y así comienza a comer su pollo con una lata de cerveza. Bastante bien. Esto estaba realmente bueno, dice mientras come. Un sorbo de cerveza también. Y mientras está tomando, podemos ver sus músculos. Nuestro prota piensa, estoy seguro de que se pueden decir por mis músculos. Pero Choi Gang-hyuk estaba obsesionado con hacer ejercicio. No era un gym rat de nacimiento, por supuesto. En realidad, hay una razón por la que se volvió así. Y eso fue porque una vez se lesionó mucho. Se lesionó tanto que le hubiera sido difícil caminar si no trabajaba sus músculos. Resultó gravemente herido durante una misión de las fuerzas especiales. Y empezó a hacer fisioterapia e ir al quiropráctico para recuperarse. Después de eso, empezó a hacer más ejercicio, como yoga, pilates y cualquier cosa que le dijeran que era buena para su salud. Incluso estudió nutrición para mejorar su dieta, hasta que un día se había convertido en la mejor rata de gimnasio de toda la nación. Quiero decir, se había convertido en el mejor entrenador físico del país. Y entonces, ¿por qué terminó transmitiendo en Moonback mientras que se preocupa por perder sus músculos en la esquina de un gimnasio? Y eso es por el maldito bicho, el maldito COVID que hubiera ocurrido años antes. Vemos que el tipo estaba pensando, maldición, mis músculos, que esto sabe muy bien. Ay, maldito COVID. Esto era debido al desastre pandémico que había arrasado el mundo entero. Así que, al fin de mantenerse al día con el mantenimiento del gimnasio, nuestro protagonista no vio otra manera que convertirse en streamer. Sin embargo, las ganancias no eran suficientes para mantener 5 gimnasios. ¡Hey! ¡Hasta mañana a todos! Decía, me gusta, si te gusta, dale clic a la campana de notificación, por favor. Y así, finalmente el stream había acabado. El protagonista pensaba, ya estoy preocupado por mañana. Comí pollo frito y cerveza. Esos son muchas calorías. Quiero hacer ejercicio de inmediato, pero esto será muy duro para mi cuerpo debido a la ingesta de alcohol. Entonces que se da cuenta de algo, cómo llegaron las cosas hasta este punto. Pero bueno, descansaré por hoy, se dice el prota. El doctor dijo que necesitaba descansar. Vemos que le había diagnosticado pérdida de cabello por estrés. ¿Perdón?, preguntaba el prota. Supongo que no te diste cuenta de que estás muy saludable, pero tu cuerpo ya está al borde del colapso por todo el estrés, le estaba comentando el doctor. ¿Y por qué es esto?, se preguntaba nuestro prota. Necesitas reducir tu trabajo, o de lo contrario, te quedarás calvo. Esto a nuestro protagonista le parecía increíble e imposible. No puedo quedarme calvo. Empieza a imaginarse cómo podría sentirse solo, pues se imaginaba que las chicas no le gustarían a los calvos. Si estoy calvo, estaré completamente solo. Y así le recetaba una medicina para poder disminuir su estrés, pero tenía que descansar. Entonces, regresamos al presente. Descansar, dice el prota. ¿Qué debo hacer? No sé qué hacer. Siempre he trabajado y hecho ejercicio. Pero, ahora que lo pienso, había olvidado por completo esto debido a su ajetreado estilo de vida. Es que había mirado su celular. Había un montón de capítulos de novelas ligeras o web novels. Prota nos dice que le encantaba leer mucho cuando era pequeño. Para Choi Gang-hyuk, nuestro prota, que había crecido pobre bajo la tutela de sus abuelos, tomar prestadas novelas Murien de la esquina de la librería era un grato recuerdo para él. El abuelo solía hacerme honorarme por ir allí tan a menudo, recuerda el prota. Y así continúa bajando, que finalmente ve el autor Gak-yeon con la historia El regreso del demonio absoluto y la tiranía de la facción no ortodoxa. Realmente me encantaba leerlo cuando era niño, dice él. Y al parecer, había salido una nueva serie de un protagonista, Mu Jin, que acababa de entrar en un templo Shaolin. Nunca había visto este título, dice el prota. Vemos que se llamaba Crónicas del monje Shaolin. Mu Jin, el protagonista que acababa de entrar en un templo Shaolin, abrirá un nuevo camino como artista marcial. El prota se pregunta si debería echar un vistazo. Y entonces le da el touch y parece bastante emocionado de empezar a leer una nueva historia. Así como ustedes de empezar a ver una nueva historia en el canal. Esto está realmente bueno. Esto es muy bueno. Siento relajado. Y ahora que lo pienso, continúa pensando el prota, ¿cuándo fue la última vez que me relajé así? Es como si hubiera regresado a mi niñez, a mis días de infancia. Y así nuestro protagonista cae inconsciente en el suelo. Tengo sueño, piensa mientras está perdiendo la conciencia. Y de repente, mientras ya ha perdido la conciencia, el teléfono que está allí comienza a brillar. Y todo luego se pone oscuro para nosotros. Y de repente, ¡Jin! ¡Mu Jin! Se escucha. ¡Hey! ¡Mu Jin! ¡Despierta! Necesitamos hacer ejercicio por la mañana. De inmediato, el protagonista despierta. ¡Ejercicio matutino!, dice el prota levantándose de golpe. Sin embargo, lo que ve frente a él no era su casa. Frente a él había una persona completamente calva y con un vestido Shaolin. Era un niño que le estaba hablando. Vamos a ser los últimos, le dice. Todos los demás ya se fueron.
nos van a gritar. Nuestro prota mira detenidamente. Niño, ¿cómo entraste en mi casa? Le pregunta. Y por dentro se pregunta, ¿quién es este chico? ¿Y por qué tiene la cabeza afeitada? Pequeño niño le dice, ¿cómo que niño? Soy más grande que tú. ¿Cómo que eres más grande que yo? Pregunta el protagonista, poniéndose de pie. Él mide 180 centímetros y tiene un porcentaje de grasa corporal del 8 al 10%, con 90 kilos de peso. Chico, ¿acaso te duelen los ojos? Le pregunta nuestro prota poniéndose de pie. Pero de repente, ¿cómo es que entró en mi casa? Se pregunta. Pero cuando mira a los alrededores, esa no parece ser su casa. Lo que parece ser es un templo. Y nuestro protagonista se da cuenta de finalmente su cabeza también estaba rapada y tampoco tenía la altura que estaba acostumbrado. Finalmente se da cuenta y empieza a gritar de la sorpresa. ¿Qué le pasó a mi pelo? ¿Y dónde estoy? ¿Qué es esta vieja casa? No, espera, dice recordando algo. El chico me llamó Mujin. Esto me suena familiar. Ese es el nombre del protagonista de la novela que acabo de leer. ¿Por qué soy Mujin? ¿Dónde estoy? Espera, no, cuerpo, mis músculos. ¿Me quedé dormido después de leer? Entonces, ya puedo comprenderlo. Esto es un sueño. Tuve muchos sueños como estos cuando leía las novelas. Sin embargo, su pequeño amigo calvo le dice, ¿de qué estás hablando? Vamos a llegar muy tarde. Sí, vamos, dice el prota. Y luego, mientras sonríe, piensa, ya que esto es un sueño, simplemente disfrutaré de la situación. Pero inmediatamente cambiamos de escena. Lo encontramos con un instructor y gritando, en el primer horario del día, necesitan una lección. Ahora todos tomen sus lugares. Vemos que un monje calvo bastante fortachón estaba frente a bastantes niños. Lo siento, dice el compañero de nuestro prota. Su prota al verlo piensa, este sueño se siente bastante real. El instructor les dice, vamos a empezar con la postura del caballo. ¿Postura del caballo? Se pregunta el prota. ¿Está hablando de ponerse en cuclillas? Es que alguien lo llama. No, nota algo. Todos se ponen en la postura que estaban indicando, pero todos están temblando. El dolor es bastante fuerte. Espera, se pregunta el prota. ¿Qué demonios? Van a destrozar sus rodillas si siguen haciendo eso. Algo está mal aquí, definitivamente. Mis rodillas serán destrozadas si entreno así. Y es entonces que, mientras Cho Keon-yuk pensaba por el entrenamiento de rehabilitación momentos antes, había comenzado a hacer ejercicios apropiados. Sabía lo importante que era el ejercicio en la parte inferior del cuerpo y del tronco, más que nadie. Hubo momentos en los que vio entrenadores que enseñaban ejercicios erróneos, centraban únicamente en el tren superior, pensando que estaban haciendo, o más bien perdiendo la esencia del ejercicio. Y ese ridículo ejercicio que se estaba desarrollando ante él, piernas estaban demasiado separadas, tenían que enderezar espalda e inclinarse naturalmente hacia adelante. Era una situación de un verdadero gimnasta que no podría tolerar. Pero mientras tanto, el instructor monje estaba gritándoles, parte inferior en el cuerpo es la base de las artes marciales. Para alguien que sabe eso, ¿por qué nos pides que hagamos esto? El instructor pasa a través de todos los estudiantes y grita, si no eres capaz de usar la parte inferior de tu cuerpo para mantener el equilibrio, no serás capaz de ejercer tu fuerza adecuadamente en ningún golpe y ninguna técnica de golpeo. Prota entonces dice, ¿qué les estás diciendo a estos chicos que ni siquiera tienen la postura correcta? Explican que por suerte o por desgracia, nuestro prota no era el tipo de hombre que se limitaba a permitir que los demás hagan ejercicios con una postura incorrecta, incluso si eso significaba que eso fuera aunque sea que solo ocurría dentro de un sueño. Y así vemos a nuestro protagonista gritar, bribones ignorantes que no saben nada de este ejercicio. De repente, el instructor voltea. Varios otros monjes que estaban allí voltean y están aterrados. Incluso todos los estudiantes voltean sorprendidos. ¡Hey, Mujin! ¿Qué pasa? Le dice su amigo. Pero entonces, el instructor se acerca, malhumorado, y dice, ¡mocoso! ¿Cómo te atreves a gritar tonterías en plena sesión de entrenamiento? Sí, dice otro de los monjes. ¿Cómo te atreves a inventar excusas solo porque el entrenamiento es duro? ¿Crees que ese es un comportamiento propio de un discípulo Shaolin? Ponte en posesión ahora mismo, de otro más. Mientras tanto, nuestro prota piensa, te pregunto, y es porque esta es una novela de artes marciales que puedo sentir energía en sus gritos, pero aún así, necesito decir lo que hay que decir. Prota dice, simplemente señalé que algo estaba mal. Otro prota por dentro piensa, no retrocederé ante una mera intimidación como esta. Y recuerda cuando le decía a uno de sus alumnos, tienes que entrenarte en lugar de hacer ejercicio y en lugar de hablar. Y el tipo le decía, es posible llegar a 500 kilos en los 3 ejercicios grandes. En un video de YouTube vi que es posible. Pero él simplemente le pedía que continúe tranquilamente. Eso era mucho más fácil comparado con lidiar con horribles miembros como el que recordaba. Y así, el instructor le dice, eres un discípulo Shaolin. ¿Estás diciendo que el entrenamiento de Shaolin está mal? Oh, este sueño es muy realista, piensa el prota. Te seguiré el juego y hablaré como un artista marcial. Sí, comienza a decir el prota explicando. Si seguimos entrenando con el método actual, lesionaremos las rodillas y sufriremos mucho de nuestros últimos años. Los huesos de una articulación que tiene el cartílago dañado rozarán entre sí cada vez que se mueva. Eso es solo una excusa de los débiles, dice entonces el monje. Perdón,
¿Perdón?, pregunta nuestro prota. ¿Acaso las artes marciales no son para que los débiles entrenen su cuerpo y sus mentes? ¿Le estás diciendo que esto no es algo que los débiles puedan aprender? Hay afirmación contradictoria. Entonces, el instructor parece contrariado y molesto, pero vemos que otro de los monjes aparece y le dice: la forma de entrenar Shaolin es diferente a lo que has mencionado. Entrenamos en artes marciales para poder mejorarnos a nosotros mismos y alcanzar la iluminación. Ya veo, dice el prota. ¿Estás diciendo que el Shaolin es un lugar donde los débiles no pueden alcanzar la iluminación entonces? Eso no es lo que quiero decir. De inmediato el otro monje dice: estoy diciendo que entrenamos nuestros cuerpos de una manera dura para poder entrenar nuestras mentes. La mente de un humano es débil. Buscamos consuelos en tiempos de dificultad y los malos pensamientos invaden nuestra mente con facilidad. Estamos entrenando nuestras mentes por adelantado para que podamos soportar y salir adelante en estos momentos. El prota entonces dice: supongo que entrenar nuestra mente solo es necesario cuando somos jóvenes. ¿Qué tonterías dices?, dice entonces el otro. Pero no es eso lo que estás diciendo, le dice nuestro protagonista. Dijiste que para entrenar nuestras mentes está bien dañar nuestras rodillas cuando somos jóvenes. Después de envejecer con un cuerpo dañado, ¿no necesitamos pasar por momentos difíciles como esos? ¿Significa eso? ¿Sufrimos un poco cuando somos jóvenes? ¿Podremos evitar alcanzar la iluminación? Todos los demás alumnos empiezan a conversar uno sobre otro. Están dudando de las enseñanzas. El monje entonces parece estar preocupado. ¡Ese mocoso! Y finalmente vemos que alguien aparece. Un monje que parece tener más rango. El monje de allí, dice señalando al más mayor. Me preguntó por cuánto habría pasado para que aún sea capaz de alcanzar la iluminación a una edad tan avanzada. Todos están sorprendidos al ver que nuestro protagonista señalaba al monje de más edad allí. ¿Cómo se atreve un joven a ser tan descarado?, dicen para sí mismos. Decirle eso a un discípulo de primera clase. ¡Ye Jun! Entonces el monje toma bastante aire y lanza un gran grito, un grito que asombra. Todos los monjes de inmediato se cogen la cabeza. Al parecer van sintiendo la energía del monje mayor. Nuestro protagonista se pone a pensar si es un discípulo de primera. Y así, una vez que haya dado un gran grito, que todos se taparon las orejas, aunque todos menos nuestro protagonista, el monje se acerca y le dice: he oído todo lo que has dicho, como los que dijeron los discípulos de segunda clase. Las artes marciales de un grupo budista son usualmente basadas para entrenarse uno mismo. Eso indica que es solo una herramienta para alcanzar la iluminación. Sin embargo, nuestras artes marciales son diferentes. El prota le pregunta: ¿qué es diferente entonces? Nuestras artes marciales, dice el monje, se usan para rescatar a las masas. Las usamos para protegerlas del mal y de los demonios que las acosan. ¿Estás diciendo?, dice el prota, que estamos haciendo un entrenamiento tan duro que dañará nuestras rodillas para proteger a las masas? Este niño, piensa por dentro el monje, si le dejamos existe la posibilidad de que atraiga la mala influencia de lo que los rodean. Pero los adultos de un grupo budista no pueden castigar personalmente a un monje nuevo, un monje tan joven. En ese caso, el monje levanta la mano y dice: si de verdad crees que los métodos de entrenamiento de Shaolin son erróneos, entonces demuéstralo tú mismo. ¿Cómo quieres que lo pruebe?, dice el prota. Y el monje le explica: ya que nuestro entrenamiento es incorrecto, eso significa que conoces la forma correcta de entrenar. Si ese es el caso, quiero que intentes ganar contra ellos, que han aprendido por el método de entrenamiento Shaolin. ¿Contra quién quieres que me enfrente?, pregunta el prota. No me estás pidiendo que derrote en una pelea a ti, ¿no? El monje grande le dice: solo será justo si luchas contra alguien que se unió a nosotros al mismo tiempo, ¿verdad? ¡Mogun! ¡Un paso adelante! Sí, señor, dice un niño. Todos voltean y es un niño que ya parece un adulto. El monje dice: si lo que dices es verdad, te daré la oportunidad de probarte a ti mismo. Te daré 7 días a partir de hoy. Después de que te entrenes con los métodos que tú consideras, serás el sparring y harás un sparring con este. Y ahí vemos el pequeño niño que era más grande que todos los demás. El monje por fuera piensa que claramente será la victoria del grandote, pero nuestro prota piensa mirándolo: y pues obviamente una clase de peso diferente y es diferente a la mío. Él cree acaso que esto es justicia. En serio, actuando como si le importara la justicia. Quiere mantenerme inmovilizado mientras no me deje espacio para quejarme o replicar, usando a alguien que se unió al mismo tiempo. Este señor es horrible. Vemos allí la diferencia de tamaño real que hay entre nuestro protagonista y el tipo contra el que se enfrentará. Por dentro, el monje grande piensa: ahora que he creado esta situación no podrá decir nada más. ¿De acuerdo entonces?, finalmente dice el prota, sorprendiéndolo. Entonces yo lo haré. Y por dentro el prota piensa: ¿crees que no seré capaz de ganar contra un mocoso? Pero ahí verás, después de una semana. Mujin, has elegido el camino difícil, dice el monje grande. Amitabha. Y así, se retira de allí. Luego, ordena a todos los demás que inicien el entrenamiento. Mientras tanto, el compañero de nuestro prota le dice: hey, Mujin, ¿por qué hiciste eso? Solo ve y discúlpate con Mon Yun ahora, ¿de acuerdo? Sin embargo, le ordenan de inmediato a su compañero que vuelva a su posición. El grandote estaba mirando frente a nuestro prota. Los demás también. ¿Qué es?, decían todos a la vez. ¿Quién se cree que es este chico? Mientras tanto, nuestro protagonista se retiraba. Otro de los monjes, el más grande, estaba pensando: nos veremos en 7 días.
Y es así como pasamos a ver a nuestro protagonista. Está sudando profusamente, al parecer. Él, en vez de estar en una misma posición, lo que está haciendo es sentadillas. Muchín, piensa él mientras tanto, recordando lo que le habían preguntado. ¿Por qué estás haciendo ejercicios diferentes en medio del entrenamiento? Su prota le explicaba que el monje Ye-Yun le permitía hacer eso. ¿Acaso estaban impidiendo hacer lo que había dicho el otro monje? Tenía un rango más alto que el de él. Y es entonces que el monje mayor había intervenido diciendo que una promesa era una promesa y deberían dejarlo estar. Así regresamos al presente. El protagonista sudaba bastante. Esto no es como ustedes deben hacer ejercicio. Sus rodillas estarán destrozadas si continúan ustedes haciéndolo como están haciendo ahora. Todavía son tan jóvenes. Piensa el prota. ¿Quién se hará responsable si se dañan las rodillas? Mientras tanto, el monje que estaba entrenando lo piensa. Solo finge que es invisible. Pero nuestro protagonista continuaba diciendo mientras entrenaba. Sus cartílagos se dañarán a este ritmo. Siento el sufrimiento por el que están pasando. Cielos, el entrenamiento es tan doloroso. Vomitaba, decía el monje para calmar su ira. Y así, nuestro protagonista, que entrenó unas 2 horas desde temprano en la mañana, estaba listo para obtener la nutrición que necesitaba. ¿Vamos a comer ahora?, le decían. Sin embargo, no se había dado cuenta del enorme problema inminente que estaba a punto de afrontar. Cuando nuestro protagonista presenta frente a su comida, allí lo que tenía era, a duras penas, mucho menos de lo esperado. Al verlo piensa, ¿qué es esto lo que estamos comiendo? Comida de los budistas tiene en adelante. Solo habían verduras. Era vegetariana. Mientras que ser vegetariana es natural en un templo. Mujin se sorprendió porque no había pensado en ello. Todos agradecían por la comida, pero nuestro protagonista se preguntaba a sí mismo, ¿qué pasaba con la proteína? ¿Qué clase de guarnición de mierda era esta? Pensando, puedo oler la comida cuando estoy soñando. Huele bastante bien, aunque no haya más que verduras. Pero que si huele bien, al final siguen siendo solo verduras. Nuestro protagonista parecía estar lleno de frustración. ¿Acaso no es esto abuso infantil? No hablen en medio de una comida. Lo callan de inmediato. Pasamos toda la mañana entrenando, grita nuestro protagonista. Está siendo demasiado duro para darnos solo verduras. Deja de decir tonterías durante la comida, dice otro monje. ¿Acaso seguirás siendo irrespetuoso?, agrega alguien más. Esto no servirá. Te voy a dar una lección, dice otro de ellos. ¿Qué se enfadan después de darnos comida de mierda?, te pregunta el prota. Si hacemos tanto ejercicio necesitamos comer proteínas. No dejaré pasar por esto. Puedo dejar que mi ejercicio matutino se desperdicie. Es que alguien aparece. Un monje un tanto gordito. Todos voltean a verlo. Líder Hyun-Moon, dicen al verlo. El líder, bastante tranquilo, dice, estaba por aquí, así que simplemente entré. Al parecer, este hombre se llama Hyun-Moon, que es el líder del salón de comidas que se encarga de los alimentos. Parece que tienes mucha hambre, sonríe el líder. Si la comida no es suficiente para ti, puedes conseguir más. No, suficiente comida aquí. ¿Quieres más guarnición? Por dentro pensaba, solo un refunfuño de un niño hambriento. Generoso, las haré por altos, queja. Pero entonces nuestro prota pregunta, ¿tienes algún suplemento proteico? Quiero decir, chugas de pollo o algo así. ¿Qué?, pregunta el monje. Todos parecen estar indignados con lo que pregunta el prota. Clase de locura sin sentido estaba diciendo. Es que su compañero le dice, hey, Mujin, ¿por qué es extraño desde hace un rato? ¿De verdad te pasó algo en la cabeza? Pero nuestro protagonista esperado les grita, necesitamos comer proteínas. Nosotros necesitamos comerlas. Él se veía bastante contrariado con la pequeña ración que tenía, que ni siquiera llevaba carne. Mis músculos, pensaba el prota. Mi cuerpo. Algo es extraño. Cuando hago ejercicio me canso. Además, puedo oler la comida. Si esto fuera un sueño ya me habría despertado. No me digas que esto es la realidad. Ya sea, primero tengo que hacer algo con esta situación. Ahora soy un joven monje en un templo Shaolin. Algo apropiado para decir ahora sería, mis disculpas, creo que actué raro, que tenía demasiada hambre. De inmediato, me expresé mal. Sí, piensa el monje jefe, debe haber estado demasiado cansado por el entrenamiento. Entonces, también lo siento, pero podría comer frijoles y champiñones. Al parecer, estaba quejándose de los platos de acompañamiento. El monje, al ver eso, parece estar más molesto. Definitivamente está loco, piensa. Mientras tanto, el protagonista se dedica a pensar que si esto es un sueño o realidad. Mujin sabía que lo que gritaba ahora mismo eran proteínas. Cambiamos de escena nuevamente. El protagonista se encontraba estudiando y mientras pensaba, puedo creer que estudiando escrituras budistas justo después del desayuno de entrenamiento matutino. Creo que hasta Buda se ahorraría este horario tan duro. Pero bueno, por ahora digamos que he entrenado o que estoy en el mundo de la novela. Demonios, vuelvo a casa. Estoy en la novela, entonces ¿puedo salir cuando la historia esté terminada? Mirándolo desde esa perspectiva, la acción no es del todo mala. Dado que Mujin es el protagonista de la novela, poseo un talento increíblemente excepcional. El templo Shaolin es el más fuerte en la facción ortodoxa. Estamos hablando de Shaolin, estrella del monte Tai. Y de repente el protagonista derrama tinta sobre su cuaderno. Si hay algún problema, entonces todos voltean a verlo. Todos están bastante molestos con el actor de nuestro protagonista. El prota piensa que si hay algún problema es que él había sido señalado por todos. Bueno, continúa pensando, lo hecho está. Ya que las han llegado a esto, entonces debo ganar el sparring y hacer que todos reconozcan mi método de entrenamiento. Cambiamos de escena y vemos que un monje adulto está disculpando
disculpándose con el jefe de cocina diciéndole: en serio lo siento, monje. Pero el cocinero le dice: ese chico es muy único, me disculpo en su lugar. Continúa el monje: entonces piensas de Mu Jin, continúa preguntando el monje. Pues de los 7 días que le he dado, se enfrentará a Mu Gun y demostrará que lo que ha dicho él, que lo que yo digo es correcto. Viejón, eres realmente sabio, no puedo pensar en una idea mejor que esa. Como prácticamente del budismo, como yo, que practico el budismo, no puedo castigar a un discípulo solo por actúe alocadamente. Pero de quién se enfrentaría a Mu Gun en un sparring, lo que he oído, él es el discípulo más competente entre los nuevos discípulos. En el templo Shaolin reclutan cientos de nuevos discípulos cada año. Entre ellos, algunos abandonarían porque no pueden soportar el duro entrenamiento Shaolin. Al final, solo el 10% de los que se unieron permanecerán en el templo principal. Es por eso que en ese periodo, los discípulos de primera clase o los ancianos normalmente no sabían los nombres de los nuevos monjes. Mu Gun era uno de los pocos raros casos. Activamente, ese era Mu Gun. El protagonista, pensando en eso, estaba diciéndose a sí mismo que le enseñaría a ese niño una muy buena lección. Y es así como una semana transcurre finalmente. Los dos niños se acercan en la arena de combate. El monje mayor, poniéndolos uno al lado del otro, les dice: 7 días prometidos han pasado. De esa manera, los dos, nuestro protagonista y el otro chico grandote, debían prepararse para el combate. Recordamos entonces al amigo del prota preguntarle: hey Mu Jin, ¿qué estabas haciendo? El prota le decía que lo que hacía era estiramiento. ¿Y por qué lo haces? Eso es una técnica de extensión de tendones, le explicaba el prota. Por dentro pensaba: bien, necesito decirlo en términos de artes marciales. El estiramiento se realiza antes del ejercicio propiamente dicho, para que los músculos y los tendones se relajen, para que el cuerpo no se sobresalte. Existen varias posturas y métodos de estiramiento. Aumenta la flexibilidad de tus músculos, aumenta el rango de movimientos de las acciones. Pica la curiosidad, dice el prota. ¿Te animas a probarlo? ¿Es que yo también lo haga? Le preguntaba a su amigo. Sí, le decía el prota. Hazlo antes de los ejercicios. Y se preguntaba a qué se debía esa postura extraña. No lo entendía. Pero finalmente, pequeño estaba aprendiendo de nuestro prota. ¿No tengo que ponerle las piernas en esta lesión? Le preguntaba. Sí, dice el prota. Lo haces muy bien. Y por dentro se decía: me pregunto si es porque es muy joven, que puede raptar tan rápido las cosas. Luego veía en otro lado los golpes de Mu Gun, dando puñetazos consecutivos. Eran puñetazos muy potentes. Mu Gun es increíble, dicen los demás. Puedo escuchar el sonido de sus golpes. Maldita sea, piensa el prota. Estaré en serios problemas si soy golpeado por eso. Supone que debo derrotar a ese tipo con solo una semana de entrenamiento. ¿Cómo es que tengo que vencerlo? ¿Cómo puedo hacerlo? Y de repente, vemos que al parecer se le ocurre una idea a nuestro prota. Parecer necesitaría utilizar eso. Y así es como regresamos al presente. Nuestro prota está frente al oponente. Mu Jin, piensa el instructor. Parece que no estaba poniendo una excusa para escapar del entrenamiento, aunque no escuchó las instrucciones. Parece que estaba entrenándose a su manera. Cuando le preguntaban: compañero, ¿qué hacía nuestro prota? El prota le decía: estoy practicando un método para someter a Mu Gun al instante. Pero es que el instructor se preguntaba por qué nuestro prota se frotaba contra un árbol. Y es así que regresamos al presente otra vez, esperando que Mu Gun le dé una buena lección a nuestro protagonista. Mientras tanto, Mu Gun, al ver a su instructor, piensa: me está mirando. On Ye-hun me está mirando. Lo siento, pero pisoteándote, dice mirando al prota. Pero cuando se dedica a mirarlo, el protagonista no estaba serio, sino estaba haciendo una especie de movimientos raros, girando la cabeza y el cuerpo. Hey, ¿podemos empezar inmediatamente?, le preguntaba a nuestro prota. Mira cómo se hace el duro, pensaba el monje ser. Mu Jin también se encontraba irritado por el temperamento de nuestro prota. Así, les ordenaba que den un paso adelante, dando inicio al sparring. Nuestro protagonista estaba preparado, y Mu Jin pensaba que demostraría los resultados de esos puñetazos consecutivos que había entrenado durante 3 meses. Así, apenas dan el inicio, vemos que nuestro protagonista salta en dirección a Mu Jin. Este es tomado por sorpresa. El protagonista, sin embargo, iba de frente. ¿Está cargando de repente?, se pregunta al ver al prota. Inmediatamente intenta golpearlo, pero nuestro protagonista baja la cabeza en el último instante, evitando su golpe. Todos se sorprenden al ver cómo había esquivado tan rápido. ¡Hey, tú pequeño!, dice intentando hacer algo, pero nuestro protagonista ya había sujetado sus piernas. El prota pensaba: no puedo utilizar un arte marcial moderno en un niño. Las técnicas que he aprendido podría matar a una persona si sale mal. En mi situación actual, la técnica adecuada para usarlo sería una que incluso los niños de la edad de Mu Jin pueden soportar. Vemos que lo que había hecho era sujetar su pierna y levantarlo con todo el peso, y así lo tiró de nuevo contra el suelo. De que después comenzara, el tiempo tomado para someter a Mu Jin fue de alrededor de un solo segundo. Esta era la llave del brazo del protagonista. La había ejecutado perfectamente. Mu Jin entonces comenzaba a gritar. ¿Fue eso?, se preguntan. ¿Cuál de ahí? Es un discípulo Shaolin. ¿Cómo es incapaz de soportar algo así? Mu Jin,
Mujin? Preguntan mientras tanto los demás compañeros. Es imposible. Nunca pensé que Mujin sería derribado tan rápido y que haría tal expresión de dolor. ¿Cómo es que lo sometieron? Y mientras tanto Mujin, exasperado, con mucho dolor. ¿Qué es esto? Se pregunta. Es imposible. ¿Qué demonios se está haciendo? Y después de que los discípulos de segunda clase recuperaran la compostura, estaban dando todo tipo de consejos ridículos a Mujin que no servían de nada. Pero ellos también lo sabían para entonces, a pesar de que no saben lo que es una llave de brazo, ya que han entrenado durante al menos 10 años artes marciales. Saben lo doloroso que sería esa acción para el brazo. ¡Ey!, dice el protagonista, si te resistes, te romperé el brazo. Solo ríndete. Entonces comienza a escucharse un crujido. ¡Levántate!, gritan los demás. Ese chico ni siquiera ha entrenado. Pero el crujido continúa. ¡Vamos!, dice el prota. El hueso de tu brazo se dislocará si ejerzo más fuerza. Estoy seguro de que puedes sentirlo. Podrías acabar lisiado si algo sale mal. Nuevamente un crujido se escucha. Mujin piensa, pero el dolor es intenso. ¿Qué estás haciendo?, le gritan. ¡Sal de ahí rápido! El protagonista insiste. ¡Ríndete ya! De repente, nuevamente, el crujido se escucha. ¡Mujin! ¡Mujin!, gritan. Finalmente, se escucha un grito. Pero este es el momento en el donde regresamos a un recuerdo. Vemos la instrucción del puñetazo en cadena. Es uno de los puñetazos de las 8 extremidades. Utiliza el puño, el codo y el hombro como armas principales. Permite derrotar rápidamente al adversario en una corta distancia y es muy conocido por ser muy poderoso. Mugun es el que más domina ese golpe de cadena de todos los monjes jóvenes. Incluso los discípulos de segunda clase estaban impresionados por su puñetazo en cadena. Pero esa mañana, su brillante puñetazo en cadena únicamente perdió siquiera oponer resistencia ante un extraño joven monje que usaba unas técnicas extrañas. Finalmente, todo había terminado. Es tan injusto, dice Mujun, llorando mientras nuestro protagonista está atrás de él. ¿Cómo que es injusto?, le dice el prota. Tú cargaste contra mí tan pronto como comenzó. Cargaste con alguna técnica extraña que no era para nada, que no era el puñetazo en cadena. Puedo ganar contra cualquiera si es una pelea justa. Cierto, dice el prota. Y eres el mejor de nuestro pequeño grupo. Tienes razón, protagonista. Su protagonista consolaba a su hermano mayor mientras los demás monjes observaban. Mugun tiene un punto, dicen desde atrás. El protagonista voltea. Se da por hecho que uno usaría artes marciales de Shaolin cuando se hace un sparring en Shaolin. ¿Has roto esa regla? ¿Qué?, se pregunta el prota. ¿Qué clase de ridícula ideología es esa? Entonces, ¿por qué no utilizaste un puñetazo en cadena? Continúa preguntándole el monje. El prota le dice, si hubiera usado un puñetazo en cadena, la pelea se hubiera alargado para siempre. Si eso hubiera pasado, ambos habríamos resultado gravemente heridos. ¿Por qué eres tan quisquilloso? Solo prioricé la esencia de un duelo, que es derribar al oponente. Lo hice llorar, pero pude derribarlo sin una sola lesión física. Eso no tiene sentido, dicen. Luchaste contra él sin usar artes marciales de Shaolin. Pero de repente alguien de más rango grita, son ustedes los que dicen tonterías. Por dentro rezaba, puñetazo en cadena de Shaolin fue derrotado tan fácilmente por un chico nuevo y sin entrenamiento y con una extraña. Quiero admitirlo, pero Mugun perdió. No sigamos a reconocerlo. A esta sola hará dudar de las artes marciales Shaolin. Peor de los casos, los nuevos discípulos podrían abandonar Shaolin. Hey, Jung, ¿qué se supone que hagamos?, preguntan todos con la mirada. Pero al parecer el monje estaba sonriendo. Pensando, se preguntan todos. Mujin, dice el hombre llamando a nuestro protagonista. ¿Cierto que esa técnica para derribar a Mugun sin hacer ningún daño? Sí, dice el prota. Entonces te mantuviste fiel a la esencia Shaolin. Eres el ganador del duelo. Todos te quedan aún más sorprendidos con esa respuesta. ¿Estás diciendo que este boomer realmente reconoció que gané?, se pregunta el prota. Sin embargo, continúa el monje, la razón por la que tu habilidad fue más efectiva que el puño en cadena es porque el nivel de tu oponente era el de un perdedor. ¿Cómo que perdedor?, se pregunta el otro. La última razón por la que aprendemos artes marciales es para acabar con el mal y los líderes demoníacos que han aprendido artes marciales, y yo personalmente te lo mostraré. Te mostraré la esencia de las artes marciales Shaolin. El verdadero poder de Shaolin puede acabar con los malvados líderes demoníacos. Es entonces que ordena que traigan una roca y vemos un grupo de monjes trayendo una enorme roca. Finalmente la ponen en medio de la arena de combate. Truene todo con el enorme peso de la roca. ¿Va a destruir eso con un solo puño?, se preguntan los demás. Pensé que vería sus artes marciales con mis propios ojos. El monje entonces pone frente a la roca y dice, miren atentamente esto. Este es el verdadero poder del puñetazo en cadena. Todos están a punto de aprender ahora mismo. Empieza a respirar tranquilamente y luego, que tiene toda la fuerza, prepara el puño y con un gran grito lanza el golpe en dirección a la roca y una gran luz se ve. La gran cantidad de energía desplegada hace que brille incluso el golpe. Finalmente, la roca termina por estallar, lanzando añicos en todas partes, dejando tan solo escombros, y también a los pequeños aprendices emocionados al ver tal poder. ¿Visto eso?, dicen. Una roca más grande que una persona acaba de romperse en pedazos. ¡Es increíble! Ese es el poder del golpe en cadena. Sí que podemos hacer eso también si entrenamos duro. El protagonista también había quedado con la boca abierta. ¡Wow!, dice finalmente el protagonista. Esas son artes marciales de verdad. Artes marciales son así. Solo impacto suficiente para romper una montaña. Un golpe de espada puede derribar cientos de enemigos y un puño
puñetazo es suficiente para hacer explotar al enemigo. ¿Explotar?, se pregunta nuestro prota. Señor Hyun, ¿no dijo que es para dominar al enemigo sin hacerle daño? Sí, pregunta entonces el monje. Pero rompió la roca en pedazos, continúa diciendo el prota. La roca estaba allí aún echando humo. El monje mira la roca. Todos se quedan completamente en silencio al escuchar el razonamiento del prota. Cierto, piensan todos en una sola vez. Un extraño silencio se apoderó de nuevo de toda la sala de entrenamiento alrededor de la mañana de ese día. Y así cambiamos de escena y nos encontramos en una sala. Así que lo que me estás diciendo, dice el líder de la sala, es que ese Mu Jin derrotó a Mu Gun con solo eso. Sí, maestro, explicaba el monje. Definitivamente no es un niño ordinario, le dice su maestro. Sí, continuó el mes, bastante arrogante, pero entrena el puñetazo en cadena más duro que los demás jóvenes monjes. Entonces, ¿te preocupa que esté entrenando el puño de cadena para intentar averiguar sus puntos más débiles? Sí, responde el monje penado. ¿Y si él es un espía de la Alianza No Ortodoxa? O quizás del culto demoníaco. ¿Y acaso ese niño es un espía? Por lo tanto, el protagonista parece no entender eso. Oh, Dios, ¿cómo podría ser un espía? Pero vemos que las sospechas parecen no estar muy fundamentadas. El monje líder le dice, no hay necesidad de que haga algo llamativo si es un espía. Pero quizás está utilizando psicología inversa, dice otro. No hay nada de qué preocuparse. Más importante aún, sigue siendo un nuevo discípulo. Lo observaremos y con el tiempo averiguaremos si es único o simplemente es un espía. Pero, y ahora que lo pienso, tal vez es de una familia marcial. Eso tiene sentido, le dice el otro monje. Dudo que se le haya ocurrido esos extraños ejercicios de entrenamiento a él solo. Esos métodos de entrenamiento podrían ser los que aprendió de su familia. La figura más importante en la vida de un niño es su padre. Tal vez solo quiere demostrar que las enseñanzas de su padre son mejores que las Shaolin que existen desde hace más de 1000 años. Sin embargo, nuestro protagonista se habría desmayado si se enterara de lo ridícula que era esa conversación. Pero el monje líder todavía se cuestionaba, y desde que derrotó a Mu Gun, pondrá más arrogante. ¿Qué deberíamos hacer con él? Y finalmente llegan a un acuerdo. ¿Qué tal si se lo dejamos a Byeong-gang? ¿Qué?, pregunta el otro monje. ¿Te refieres a que está en el tribunal de disciplina? No te preocupes, le dicen. Byeong-gang ha ofrecido voluntario para unirse a la sala de Ardaf en su lugar. Si es así, Byeong-gang sería una buena idea. Así cambiamos de escena y nos encontramos con unos monjes ya un poco más adultos que los dos pequeños. Buen trabajo hoy, dice uno de ellos. Volvamos y tengamos un descanso, dice otro. Y de repente están a punto de entrar por una puerta. Se sorprenden con lo que están viendo. No, tomemos otro camino, dice de inmediato. ¿Por qué?, le pregunta otro. Y así, los tres se terminan por asomar por la puerta. ¿Qué hay allí? ¿Acaso viste un fantasma? Pero ahí, lo que están viendo era a uno de los monjes. ¿Qué están haciendo?, se pregunta uno de ellos. Vemos que al parecer es el perro loco, fanático de las reglas. Quiero decir, Byeong-gang era realmente él. ¿Qué está haciendo aquí?, se pregunta uno. Suele entrenar hasta tarde en el campo de entrenamiento. ¿Qué es lo que está haciendo? No puedes verlo por ti mismo, dice otro. Está practicando la postura del caballo. ¿Pero por qué lo hace aquí en vez del lugar del entrenamiento?, se preguntan. Bueno, es obvio, dice otro. Supongo que quiere seguir entrenando sin descanso. Maldición, dice uno más. ¿Qué tenaz es? Ya lo sabemos, agrega otro. Lo tenaz que es, deja de actuar como si fueras nuevo. Cierto, dice otro. Por algo lo llaman loco. Creo que su apodo no debería ser fanático de las reglas, sino perro de las reglas. El perro loco de la tribu de disciplina. Sí, perro loco de las reglas. Qué lugar tan apropiado para él. Sin embargo, desde otro lado se escucha que dicen, todavía no te has enterado. Estará en la sala. Hará a partir de mañana. ¡Ey! ¿No estaba confirmado que estaría en el tribunal de disciplina?, pregunta otro de ellos. Uno de ellos, sorprendido, dice, incluso hay rumores de que se convertiría en el próximo maestro de la corte de disciplina. ¿Por qué iría a otro lugar? ¿Estás diciendo que tengo que vivir la vida con ese perro loco otra vez? Y así nos comentan que entre los discípulos de la segunda clase, Byeong-gang era bastante influyente. Siempre interrogaba a sus juniors desde que eran discípulos de tercera y mantenía la disciplina Shaolin. Tipo, continúa comentando, dijo que iba a unirse a otras salas, a todas las salas y cortes para aprender sobre las reglas Shaolin antes de ir a la corte de disciplina. Como era de esperar del fanático de las reglas, dice otro más. Él vive y jura por las reglas después de todo, dice alguien más. Pero bueno, por eso, a pesar de dar miedo, también es digno de nuestro respeto. Y así nos comentan que el protector de las reglas, Byeong-gang, trabajó duro para ser un modelo a seguir para el resto, porque no le parecía correcto pedir a los demás que siguieran las reglas si él mismo no era capaz de seguirlas. Obviamente, también pasó mucho más tiempo en el entrenamiento básico que los demás. Después de entrenar sin mucho descanso, sus rodillas sufrieron un entrenamiento brutal. Si no usa energía interna, experimentaría tanto dolor que incluso caminar le resultaría doloroso. Sí, de dañadas están sus rodillas ahora mismo. Sin embargo, no le importa. El entrenamiento básico es tanto entrenamiento físico
físico como mental, se decía él mismo. Había considerado el dolor que venía con el entrenamiento como parte del entrenamiento de su mente, y él acaba de terminar más de 30 minutos de práctica de la postura del caballo. Ese era Mu Jin. Al parecer ya estaba enterado. Mu Jin, nuestro prota, el niño problemático y también discípulo prometedor, y era de la sala de los Arath. En la imaginación de nuestro prota, en la imaginación de este grandote, nuestro prota era un diablillo, y estaba pensando definitivamente en enseñarle sobre la mentalidad correcta que debe tener un discípulo Shaolin. Y así, cambiamos de escena y nos encontramos en la mañana siguiente. Todos estamos sorprendidos a ver a Beogang allí frente a ellos. ¿Qué haces aquí?, preguntaban todos ellos. Beogang les decía: me uniré a la sala Arath, así que trabajaré con ustedes a partir de hoy. Todos no parecían tan felices, pero nuestro protagonista le dedica una mirada. Sí, decía Beogang, estoy deseando trabajar con ustedes. Este era anteriormente del Tribunal de Disciplina y actualmente en la sala Arath. ¡Wow! ¡Vaya cuerpo!, dice el protagonista mirándolo. Parece un soldado. Pero cuando mira a los demás, parece que algunos de los discípulos de segunda clase se encontraban temerosos al ver a Beogang allí. ¿Quién es?, se preguntaban mientras tanto sus compañeros. ¿Qué hace Beogang aquí? Tengo ni idea. Por supuesto, Mu Jin, que vio lo que estaba pasando, se dio cuenta de la situación rápidamente. Ya veo, piensa que esa nueva persona debe ser el disciplinario Beogang de los discípulos de la segunda clase. Finalmente dan inicio al entrenamiento de la mañana, pero nuestro protagonista estaba quitándole peso a esa situación. Y así cambiamos de escena y vemos que todos están con la postura del caballo. Vemos que Beogang está allí mientras piensa: para guiar a alguien primero debemos averiguar el problema. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, ganarás todas las batallas. Necesito conocer la raíz del problema para tratarlo con precisión, decía mientras veía a nuestro protagonista. Lo miraba detenidamente, pensando un poco. Sus piernas están aún más abiertas, sus hombros, su espalda está recta, mientras mantiene su trasero hacia afuera, y los dedos de sus pies están mirando hacia adelante. ¿Será así como lo hace?, se pregunta mientras está intentando copiar a nuestro protagonista. Y luego, después de cada movimiento, intentaba inhalar y exhalar, haciendo las sentadillas. No es diferente. ¿Qué es esto?, se preguntaba. Todavía siento el mismo dolor que cuando hago la postura de caballo, se decía a sí mismo. Supongo que todo esto es un truco para escapar del entrenamiento. Yo necesito darle una lección. Pero entonces es nuestro protagonista el que habla primero. Así no se hace, le dice el prota. Nuestro Beogang le pregunta a nuestro prota sobre eso, y el prota le dice: postura es incorrecta. ¿Y qué está mal?, le pregunta Beogang. ¿Tendré que enseñarle de la A a la Z?, se pregunta nuestro prota. No sé por qué intenta copiarlo, ¿por qué intenta copiar lo que hago? Pero cada vez que dobla las rodillas oigo cómo se le parten las rodillas. Y crack. No pueden ignorarlo, como en un entrenador cuando su cuerpo está básicamente gritando que sus rodillas están dañadas. Y ahora que lo pienso, supone que él es el maestro disciplinario aquí. ¿No sería realmente bueno tenerlo de mi lado? Ya sé, me lo ganaré, que tiene el poder real aquí y me hará la vida más fácil. Acabo de preguntarte qué está mal, le preguntaba Beogang, y el prota comienza explicando: si haces lo que yo hice con la rodilla mal, entonces te harás más daño. Puedes confiar en mí y moverte como yo te diga. Así, tu protagonista le enseña algunos tipos de entrenamiento de estiramiento. ¡Qué bien! Tu cuerpo es tan flexible, sonríe nuestro prota. Son estiramientos, una postura de pulmón. Esto se llama estiramiento, explicaba el prota. No, ¿qué quiero decir? Técnica de extensión de tendones. Postura aflojará los músculos de las rodillas. Si haces este ejercicio antes del ejercicio real, podrás incluso con los movimientos de una manera más suave y reducirás así la presión ejercida sobre tus rodillas. Puedo sentir diferencia, dice Beogang. Y luego haz este movimiento con un intervalo de 30 segundos. Eso hace una serie. Solo tienes que hacerlo 3 veces. ¿Una qué? ¿Una serie?, preguntaba Beogang. Lo dije mal hace un momento, dice el prota. Así, continuaba explicando mientras Beogang hacía las cosas, pero veía que le temblaba la rodilla. De inmediato nuestro prota se acerca a su rodilla, le hace un par de masajes y le dice: ¿qué tal? ¿Mejor ahora? Beogang mientras tanto piensa: siento dolor. Nuestro prota nota cómo siente dolor a pesar que solo estaba masajeando ligeramente la rodilla. Pues de todo, el entrenamiento que había hecho había crecido tanta presión sobre sus rodillas que no le extrañaba que estén tan dañadas. De repente Beogang parece sentir algo distinto. Al principio era tan doloroso si alguien lo hubiera golpeado, pero a medida que pasaba el tiempo se sentía más aliviado y extrañamente fresco. De acuerdo, le decía el prota. Entonces, estábamos en la segunda ronda, pero nos detuvimos, así que hay que empezar de nuevo. Muy bien, levántate ahora. Y ahora, el entrenamiento no espera a nadie, y así lo obliga a pararse. Beogang mientras tanto estaba mirando a Mu Jin con nuevos ojos. Protagonista parecía distinto a lo que había escuchado. ¿Qué clase de niño era él? Y mientras tanto veíamos a otros monjes observar esas interacciones. ¿Qué, Beogang? ¿Qué está haciendo con ese niño?, se preguntaba el líder de esos monjes. No puedo ni yo decirlo, decía otro. Y así vemos que le explicaba el prota: cuando su rodilla no se sienta bien, hacer un tipo de ejercicios específico. Y así, Beogang, también llamado el fanático de las reglas, alguien que es fanático de las reglas, el loco por las reglas, el perro del tribunal de disciplina, apodado Perro Loco, había estado acechando a los discípulos de segunda clase sin descanso desde que se unieron al templo Shaolin. Ellos saben cuán loco y obsesivo puede ser ese Beogang, y por eso mismo Beogang ahora estaba siendo muy amistoso. No era posible. Nuestro protagonista le explicaba:
explicaba. Descansaremos un rato y luego debemos repetir esto 15 veces. Byung-gun asentía a las instrucciones del prota. Byung-gun, le decían, postura de hace un momento, ¿era como si estuvieras haciendo una silla? Sí, pero dijiste que no debía hacer eso justo ahora, explicaba. Eso es porque tus rodillas están actualmente en mal estado. Tienes que doblar ligeramente las rodillas para reducir la presión ejercida sobre ellas. Entendido, decía Byung-gun. Solo doblar las rodillas ligeramente. Te lo resumiré, le dice el prota. Te diré la secuencia de los ejercicios. 1. Puedes doblar ligeramente las rodillas. Siéntate lentamente. Y 2. Al sentarte, evita hacer fuerza con las rodillas. Ejerce fuerza solo con los muslos y los glúteos. Y 3. Al igual que en el paso 2, cuando te pongas de pie, ejerce fuerza solo con los muslos y los glúteos. Buen trabajo. ¿Cómo se sienten tus músculos?, le preguntaba el prota. Se sienten bien, respondía Byung-gun. Entonces descansemos por ahora, continuaba nuestro prota. Y por dentro Byung-gun pensaba, activamente siento menos dolor. El protagonista amistosamente se acercaba y le decía, ahora que hemos hecho esos 3 sets, quiero decir, 3 rondas de ejercicio, hacemos pantorrillas. Sí, pensaba por dentro el prota, sí, es un entrenador experimentado, un entrenador personal. Recordaba que, para los miembros que parecen soldados, a diferencia de sus feroces apariencias, son realmente débiles con la gente que es muy amistosa. Sí, vemos que el prota le decía, wow, genial, genial, lograste corregir postura tan rápido, como era de esperar de alguien que ejercicio realmente. Byung-gun sonreía con eso y decía, jeje, por supuesto, he pasado 18 años desde que uní al templo Shaolin. Y mientras tanto los demás decían, ¿realmente se volvió loco? ¿Porque le seguimos llamando perro loco? Quizás se ha vuelto loco, pregunta otro. Y por dentro, el monje mayor que estaba allí estaba pensando, siento que se me sube la presión. Amitaba. Y así, Hyung tenía tal dolor de cabeza que decidió ignorarnos a esos dos por ahora. Y llegó finalmente el tiempo de desayunar. Nuestro protagonista le decía a Byung-gun, haga lo que le acabo de enseñar y cuando entrene la parte inferior de su cuerpo, sería mejor si lo haces antes de tu entrenamiento real. Aunque Byung-gun parecía como si estuviera hechizado mientras seguía las instrucciones de Mu-jin, no se limitó a seguirlas ciegamente, simplemente decidió seguir las instrucciones de Mu-jin después de experimentar por sí mismo los métodos de entrenamiento de Mu-jin. Esto es lo que Byung-gun había decidido después de recibir entrenamiento personal, lecciones de estiramiento e incluso un masaje de un entrenador personal de primera clase. Técnicas eran increíbles, es la conclusión que había llegado Byung-gun. Esas fueron técnicas efectivas de las que no se puede hablar mal. Tanto la técnica de extensión de los tendones como la técnica de alivio de la presión eran asombrosas. Byung-gun pensaba, no experimenté casi ningún dolor de rodillas de los que suelo experimentar. Pude sentir el estiramiento de los músculos en la parte inferior de mi cuerpo. Hey, ¿quién te enseñó esas técnicas? Perdón, pregunta nuestro prota. Viendo que son efectivas, debe ser de una familia extraordinaria, continuaba Byung-gun. Me has dicho que esas técnicas se han transmitido en tu familia durante generaciones. La piensa, tenía ese tipo de malentendidos, ¿no? Pensando en el pasado, actué un poco extraño. Me preguntaba cómo volver de eso, pero esto es genial. Sí, los aprendí de mi familia, le dice nuestro prota. Esas son técnicas magníficas, continuaba Byung-gun. Pero, sin embargo, mi elogio solamente es para el tratamiento que hizo para mis rodillas. Estábamos entrenando para las artes marciales y Shaolin tiene una historia de 1000 años. Son los mejores. Entiendo tu corazón por tu familia, pero sería genial si tu entrenamiento de Shaolin también mejorara. Tomaré nota de eso, dice nuestro prota. Tras tanto, vemos que su compañero había llegado para preguntarle si terminaron. Sí, terminé. ¿Puedo retirarme?, preguntaba el prota. Sí, gracias por hoy, le decía Byung-gun. Y mientras vemos cómo se retiraba el prota, de repente vemos a un monje acercarse desde atrás. Se carraspea, haciendo que Byung-gun de repente siente un escalofrío. Monje Hyung-gun, me disculpo por ser antiestético, le dice él. Así que sabes cómo te veías, le dice el monje. Pero Byung-gun tengo que conocer a mis enemigos para ganar mis batallas. Tuve que experimentarlo yo mismo. Entonces, le dice el monje, ¿piensas después de experimentarlo por ti mismo de lo que experimenté?, explica Byung-gun. Creo que no proviene de una familia de artistas marciales, sino de una familia de médicos. ¿En serio?, pregunta el monje. Y dime, ¿por qué lo crees? Y Byung-gun explica, creo que debería decirte esto primero. En realidad, mis rodillas están en bastante mal estado por los duros entrenamientos. ¿Y por qué no dijiste nada hasta ahora?, le pregunta el monje. No quería preocupar a los mayores y ancianos, dice Byung-gun. Y lo más importante, no quería mostrar un lado débil a los juniors que estaban a mi lado. Incluso mis juniors que habían entrenado conmigo durante más de 10 años no se han dado cuenta de mis rodillas en tan mal estado. Sin embargo, recordaba lo que le había dicho el prota. Si haces los ejercicios así te dañarás más las rodillas. Byung-gun le dice al monje. Para mi sorpresa, él lo notó de inmediato. Sí, fueron movimientos que hice con Mu-jin. Él me enseñó los ejercicios que no forzaban a mi rodilla. Él podría provenir de una familia de médicos que tratan a artistas marciales. Es lo que está pensando el monje.
¿qué hacemos con él? Por culpa de un niño tan talentoso como él, el entrenamiento Shaolin está a punto de colapsar. Por favor, no te preocupes, dice Beopgan. Guiaré a Mujin por el camino correcto. ¿Harías eso?, le preguntan. Y el monje sonríe. Los niños pequeños tienden a escuchar las palabras de los adultos, de los que están cerca. En lugar de ser contundente con él, me acercaré a él y le enseñaré lentamente los métodos de entrenamiento Shaolin. De acuerdo, vente el anciano. No nos precipitemos como ha sugerido. Supongo que tendremos que tomar las cosas con calma. Beopgan, cuento contigo. Y un rato más tarde, a la hora de entrenar por la tarde, encontramos con nuestro protagonista con una cara de pocos amigos. Lecciones de budismo justo después del desayuno, piensa el prota. Realmente no puedo acostumbrarme a esto. Me pregunto, si es que mi cuerpo aún es joven, mi coma alimenticio debe ser real. Vemos que el líder monje dice, desde que todos ustedes han perfeccionado la forma del golpe en cadena, así que pasaremos al siguiente entrenamiento. Uno solo puede ejercer toda la destreza de las artes marciales combinando armoniosamente la energía interna y externa. A partir de hoy les prepararemos para dominar la energía interna. Ellos dos les demostrarán cómo hacerlo, dice mostrando a dos monjes. Les ordenan entonces que se pongan en la posición de loto como habían aprendido. De inmediato los dos monjes se arrodillan a ponerse en una posición específica. Cierto, piensa el prota, ya recuerdo esa postura. Y mientras tanto el monje decía, primero cierren los ojos y concéntrense en su respiración. Respira tan profundamente como puedas por la nariz. Después de eso permitan que el aire que han inspirado pase por sus fosas nasales y garganta y sigan respirando hasta que llegue a su núcleo energético. El protagonista estaba maravillado con eso. Por dentro pensaba, por fin, el día en que por fin puedo aprender las artes marciales que han estado soñando. Finalmente ese día ha llegado. Y ahora que ya lo han visto, decía el monje, pónganse en posición de loto. El prota inmediatamente hace caso pensando, todo nuestro entrenamiento ha sido hacer ejercicio hasta ahora y me estaba empezando a hartar. Por fin estamos aprendiendo algo que me parece artes marciales de verdad. Pero Mujin no era el único emocionado por aprender. El arte marcial que finalmente estaban aprendiendo después de todo el entrenamiento básico y practicando la forma de los golpes consecutivos. Eso inevitablemente dio a los jóvenes monjes una nueva razón para entrenar. Fácilmente aprenden las artes marciales de Shaolin de 1000 años de antigüedad. Todos soñaban con ser capaces de romper la roca, como el monje Hye-Jung les había mostrado. Se concentraron en la voz de Hye-Jung e inhalaron y exhalaron múltiples veces. Espera, piensa el prota, algo sobre este entrenamiento es extraño. Entiendo que se trata de una técnica de respiración. Es algo diferente de los métodos de entrenamiento Shaolin que veo en las novelas. ¿No nos van a enseñar el canto para las técnicas de cultivo de la energía interior? Cosas como Yin Yang, los 5 elementos y agua y esas cosas de filosofía oriental. Bueno, seguro que hay una razón después de todo. Pero así, una hora más tarde, Mujin, nuestro prota, que ha estado abordando todos los métodos de entrenamiento Shaolin hasta ahora, había estado haciendo su mejor esfuerzo, esta vez también para seguir todo lo que le habían dicho que haga. Y eso era porque pensaba que era hora de conseguir algo de energía interior. Estaba emocionado mientras pensaba que haría eso, fuente de poder que permite a un humano partir una montaña y volar por los cielos. Él supone que sería capaz de obtener energía interior, un poder trascendental que le permitiría hacer todo eso. Estaba aprendiendo la técnica del cultivo de energía interior. Pensaba el epítome de las novelas del Murin. Pensar que sería capaz de usar energía interior de la que había solo leído en las novelas. Y finalmente los ordenan. Todo el mundo, abran los ojos. La técnica de la circulación de energía que acaban de aprender es un método básico de respiración que te permite sentir la energía y acumularla dentro de tu cuerpo, puesto que necesitas capaz de sentir la energía antes de poder realizar técnicas del cultivo de energía interior. Todos los días deben practicar la técnica de circulación de energía siempre que estén libres. Practicar duro para que puedan sentir la energía. El protagonista pensaba un poco desdichado. No solo nos van a enseñar la técnica de cultivo, no nos enseñarán técnica de cultivo interior. No puedo creer que nos hagan empezar desde las técnicas respiratorias básicas otra vez. Pero entonces estaban diciendo que para ganar energía interior deberían ser capaces de sentir la energía primero. Y vemos que le alcanzan un libro. ¿Qué es esto?, preguntaba el prota. Era un libro de los discípulos de la segunda clase que les estaban dando en ese instante. Tenía imágenes de los meridianos de un humano. Un libro más delgado de lo que esperaba. No es necesario memorizar, le decía el monje. No memorices todo el libro, solo los meridianos principales. Puedes usarlo cuando hagas circular tu energía o para someter a tu oponente. ¿Con qué meridianos?, sonreía el prota mirándolo. Meridianos, pasajes por donde fluye la energía dentro del cuerpo. La energía no es lo único que fluye en ellos, la energía interior también. Y por eso, entender los meridianos era algo que definitivamente necesitaba nuestro protagonista para aprender artes marciales. El monje le decía, ahora te enseñaremos los nombres y las localizaciones de los meridianos. Un paso adelante. Así comenzó con los meridianos, uno tras otro, mientras nuestro protagonista leía el libro, emocionado diciendo, flujo de energía dentro del cuerpo. Memorizaré todo esto para hoy. Y así, más tarde en la noche, el protagonista pensaba, memorizar los meridianos y practicar la técnica de circulación de la energía que ayuda a acumular energía. Una vez que esté familiarizado con la técnica de circulación de energía, podría aprender la técnica de cultivo de la iluminación Shaolin.
Eso significaba que podría probar algunos movimientos justo después de dominar la técnica de circulación de energía hasta cierto punto, ¿no? De repente nota a nuestro compañero grandote. Beogan, saluda el prota. Mujin, saluda a Beogan. ¿Qué haces ahora?, le pregunta el prota. Beogan, bastante enérgico, le dice: ya no me duele tanto las rodillas y los ejercicios que me has enseñado. Ahora, gracias a eso estoy intentando entrenar aún más. Nuestro protagonista se aprieta los dientes. Puedo oír cómo crujen sus articulaciones. Y empieza a gritarle: te enseñé esos ejercicios para que no te duelan tanto las rodillas, pero era para que se recuperen. Sin embargo, Beogan le decía: un hierro solo se hace más fuerte cuando más se golpea. Mira mis brazos, mira estos impresionantes músculos que he entrenado durante 18 años. Músculos una mierda, piensa el prota. Eso es toda la piel que ya solo comiste verduras y nada de proteínas. El hierro solo se hace más fuerte si lo golpeas de la manera correcta. Te pasas, se romperá. Finalmente le dice el protagonista. Lo mismo se aplica a los humanos. Esto llama la atención de Beogan. Lo siento, pero ¿puedes sentarte aquí? Ok, siente Beogan. Te daré un masaje. Quiero decir, te aliviaré un poco la presión. Y así nuestro protagonista se pone frente a él para tocar sus rodillas. Esto dolerá un poco, advierte el prota. Y finalmente, cuando empiezan los masajes, Beogan pone una cara de dolor. Si te duele mucho, dímelo, le dice. Pero Beogan, aún así, aguanta el dolor en silencio. Por dentro, nuestro protagonista piensa: que las rodillas tan lastimadas. Recuerda el pasado, la época en la que estaba en las fuerzas especiales. Recordaba las pisadas que daba, el dolor. Su cuerpo se había lesionado gravemente cuando intentó aguantar el entrenamiento con un cuerpo que ya estaba lesionado. Y así, finalmente, el protagonista cayó de un acantilado. Él piensa que, aunque sufrí tanto, la misión me exigía cruzar un río y al final me vi obligado a retirarme del servicio. Aquella época realmente viví el día a día sin energía. La imagen del protagonista no era nada buena, o eso fue, hasta que de repente notó algo. Siento que estoy viendo al viejo de ese entonces, se dice el protagonista, mientras observaba a Beogan en el presente ahora mismo. El prota le decía: tu cuerpo se lesiona, eres el único que sufre, nadie más será responsable de ello, así que por favor, atesora tu cuerpo. Mujin, entonces le dice Beogan: dime. Beogan, mientras tanto, sentía que quizás se había pasado de la raya y su discurso había sonado como un sermón. Entonces ve como Beogan coge la cabeza y le dice: no sé por lo que pasaste antes de venir aquí, pero Shaolin no abandona a sus discípulos solo porque sus cuerpos están en mal estado. No, ellos no abandonarán a nadie sin importar lo que pase, dice con una gran sonrisa. Nuestro protagonista se queda mirándolo durante un rato y luego simplemente asiente. Bueno, si tú lo dices, seguro que es así. A partir de mañana deberías confiar en mí y entrenar por los caminos de Shaolin, le decía Beogan. Sin embargo, finalmente soltó el primer grito después de unirse al Shaolin durante 18 años, y era un grito ocasionado por nuestro prota mientras masajeaba sus rodillas. Una vez terminado todo, Beogan le dice: perdón por darte el tiempo, pero ¿a dónde ibas? Oh, dice el prota, iba a practicar en mi habitación la técnica de circulación de energía que aprendí hoy. Oh, ¿la técnica de circulación de energía?, preguntaba Beogan. ¿No debería ser ya capaz de sentir la energía a la técnica de cultivo de la energía interior que te enseñó tu familia? Ya que eres familia de médicos, deberías ser capaz de leer el flujo de energía. Mierda, piensa el prota, y le dice: no lo he aprendido debido a algunas circunstancias personales en casa. Y por dentro pensaba: cierto, creen que soy de una familia de médicos. En ese caso, le decía Beogan, ¿qué tal si aplicamos aquí la técnica de circulación de energía? ¿Y mismo?, pregunta el prota. Sí, asiente Beogan. También estaba pensando hacer circular mi energía después de terminar mi entrenamiento, antes de volver a mi habitación. Ya veo, dice el prota. Beogan le explica: cuando estoy haciendo circular mi energía, también deberías entrenar conmigo. ¿Quién sabe? Si hago circular mi energía a tu lado, podrías ser capaz de sentir la energía más fácilmente. El protagonista de repente parece tener una idea. Eso suena bastante convincente. Por mucho que intenté sentir mi energía, aún no tenía ni idea de lo que se siente. Pero si uso la energía a mi lado, podría aprender algo de ella. Y finalmente se situó en la posición del otro pensando que habría que probar eso. Listo, señor, estoy listo, decía nuestro prota en la posición del otro. Yo también empezaré a circular mi energía. Concéntrate y presta mucha atención y aprende lo que puedas cuando lo veas. Espero que esto te ayude. Y así, Beogan comienza la circulación de energía con sus ejercicios de respiración. El protagonista analizaba directamente, sin perder una pestañada. Esta es la verdadera circulación de energía, pensaba él. Se siente como si el aire a su alrededor fuera diferente. Aprovecharé esta oportunidad para averiguar qué hay de diferente entre él y yo. Sin embargo, de repente nota algo. ¿Qué fue eso? Creo que acabo de ver algo, piensa el prota. No vi eso cuando estaba practicando solo. ¿Podría ser que es eso de lo que habíamos estado hablando? ¿Acaso eso es energía?, se pregunta finalmente.